Un campamento es ideal para distraerse y divertirse, pero en esta historia conocerás el verdadero terror en el campamento. Una entidad desconocida acechándote, esperando a que te distraigas. No tengas miedo al escuchar estas historias. Quédate solo y déjate devorar por el oscuro vacío. Hace unos 6 meses perdí un anillo muy valioso que era el de mi abuela. Siempre lo llevaba puesto. Me lo quité para ir a ducharme. Volví a la cocina después de salir del baño y había desaparecido por completo, de donde lo había dejado, en el mostrador de la cocina. Completamente confundido, destrocé mi pequeño apartamento buscándolo, numerosas veces durante 6 meses. He sacado muebles, electrodomésticos, todo, en busca de ello. Saqué todos los cojines del sofá muchas veces, esperando encontrarlo. La desaparición del anillo me desconcertó por completo. Avancemos rápido en el tiempo. Anoche, cuando me quedé dormido en el sofá, había estado escuchando un podcast y me quedé dormido con los auriculares puestos. Me desperté por la mañana y un auricular se había desprendido de mi oreja. Me quito los cojines del sofá en busca de ello. Es importante tener en cuenta que todos los cojines del sofá se desprendieron, por lo que solo quedaba el marco del sofá. No pude encontrar el auricular. Más tarde decidí hacer otro intento de encontrarlo. Busqué alrededor del sofá y cuando me levanté del suelo, pasé mi mano debajo de uno de los cojines con ligereza. Cuando hice esto, sentí algo que no esperaba. Se sentía como un anillo. Saqué el cojín del sofá de nuevo y allí estaba el anillo de mi abuela, sentado perfectamente debajo del cojín en el centro del asiento. Una vez más, estoy absolutamente desconcertado. Reapareció en un lugar que he mirado 1.000.000 de veces. He quitado los cojines del sofá 1.000.000 de veces en los últimos 6 meses. Lo hago regularmente para aspirar. El anillo apareció allí como si nada. Esta es probablemente una de las experiencias más extrañas que he tenido. Me pregunto si ha sido mi abuela quien habría regresado para devolvérmelo. Pertenezco a una pequeña ciudad en Japón y durante muchos años ha estado muy aislada de toda la tecnología moderna. Profesa ideologías conservadoras y retrógradas, pero mi padre fue educado en un área diferente durante algunos años de su infancia. No creía en nada de esto, y mi educación también se modernizó debido a su proceso de pensamientos y habilidades de crianza. No recuerdo mucho a mi madre, ya que la había perdido a una edad muy temprana, a los 8 años, debido a una terrible enfermedad que destruyó totalmente su piel y le hizo tener un aspecto desagradable. Muchos médicos y chamanes se negaron a ayudarla, ya que no era de la ciudad, sino que en realidad vino a vivir aquí debido a su matrimonio. Cuando se corrió la voz sobre la enfermedad de mi madre, muchos niños comenzaron a burlarse de ella, llamándola por nombres como las mujeres feas y aterradoras, mujeres malvadas que secuestran a las niñas para obtener piel nueva, la bruja que tomó la juventud de mi padre, básicamente cosas así. En conclusión, mi madre no fue realmente bienvenida en el área y nunca se sintió como en casa. Cuando mi madre falleció, mi padre no pudo soportarlo y fue difícil ser padre soltero. Así que después de los rituales de duelo y la cremación, nos fuimos a una nueva ciudad para nunca regresar. Pero tal vez el destino tenía otros planes. Naturalmente, comenzamos a adaptarnos al nuevo lugar y la vida por fin tenía un curso estable. Cuando comencé a tener visiones de mi madre vagando por su tumba, buscándonos. Al principio no se lo dije a mi papá porque no quería molestarlo más, pero la visión se volvió cada vez más realista conmigo, imaginando que mi madre no estaba contenta con su tumba. Ella seguía diciendo:
No me gusta esta ciudad. Las otras personas enterradas aquí se burlan de mí. Esta tumba está tan lejos de ustedes que no puedo verlos ni visitarlos a menudo. Cámbienme a un nuevo terreno, que no me gusta esta ciudad. Muchas veces me asusté tanto que no podía dormir toda la noche y finalmente tuve que decírselo a mi papá. Como ya mencioné, mi padre no cree en las cosas espirituales y al principio me llevó a varios psiquiatras y todos dijeron que tal vez sea por el trauma, pero la visión que más me asustó fue cuando vi a mi madre tratando de abrir la manija de la puerta de esta casa. Después la mayoría de las cosas son borrosas para mí y todo lo que sé es el punto de vista de mi padre. Aparentemente, un día cuando mi papá regresó a casa, me vio cocinando algo y es súper extraño porque no cocino tan a menudo y tenía un olor muy familiar. Le pedí que se sentara a cenar y él felizmente accedió. Todo el tiempo me veía bastante sombría y no lo veía a los ojos cada vez que mi padre intentaba preguntar sobre mis visiones. Esquivé las preguntas y comencé a hablar de cosas irrelevantes. Pero papá estaba cansado, no le prestaba mucha atención. Todo se vino abajo cuando de repente mi padre dejó caer un vaso de agua. Las palabras que salieron de mi boca lo horrorizaron. Le dije: «Cariño, eres tan torpe como siempre. Por favor, tómate tu tiempo». Mi papá se horrorizó al escuchar esas palabras porque nunca llamaría a mi padre cariño, y es algo que mi madre solía hacer. Después de eso las cosas se fueron dando. En conclusión, me llevó de regreso a nuestra ciudad natal e hicimos rituales. Llevamos la tumba de mi madre en nuestra nueva ciudad. Estaba menos concurrida y más cerca de nosotros. Mi papá piensa que mi madre simplemente no era feliz allí y me usó como una forma de expresar sus emociones, pero no estoy muy segura. Anoche, después de 7 años, tuve una visión de mi madre. Ella estaba en la misma tumba de siempre, pero esta vez atada en su entrada. Se veía grave, con hilos religiosos. Susurró con mucho dolor: «No fui yo». Y luego, la puerta de la tumba fue cerrada por una señora con un vestido negro, y me sonrió con un aire inquietante, bastante incómodo. Una exnovia solía vivir en esta pequeña isla rural en Minnesota llamada Great Cold Island. En un momento dado, la isla había tenido la mayor concentración de túmulos funerarios indios en el condado. Hay mucha historia allí, y en un momento fue considerada sagrada. Estoy seguro de que todos ustedes saben cómo fue eso. En cualquier caso, en la calle del buzón de mi ex había un largo camino de grava cubierto de maleza, bloqueado por una cadena oxidada. En una de nuestras excursiones nocturnas, decidimos pasar por encima de la cadena y bajar por este camino de entrada. Tenía unos buenos 400 metros de largo, si no un poco más. En el camino de entrada se abría una especie de pequeño claro. En el centro estaba todo lo que quedaba de los cimientos de una casa, poco más que un parche rectangular de concreto. Los árboles que rodeaban el claro eran escasos en algunos lugares, más gruesos en otro, pero aún así podíamos ver mucho del suelo más allá del claro. Tierra cubierta de hierba y árboles, nada más. Mi exnovia tenía una manta que extendió sobre el pedazo de concreto. Nos acostamos juntos y hablamos por un tiempo, mientras escuchábamos el canto de los grillos. El anochecer acababa de entrar y todavía estábamos acostados allí, cuando escuché el movimiento en el bosque cercano, el crujido de las ramas, las hojas que se rompían. Estaba muy cerca, mucho, demasiado cerca para la comodidad. Por el sonido, no estaba a más de 20 metros de distancia.
seguramente habríamos escuchado sus pisadas desde muy lejos. Después de todo, el sonido tiende a transportarse en el bosque. Nos levantamos al mismo tiempo y, en la oscuridad, nos dirigimos apresuradamente, pero con mucho cuidado al camino de entrada. El sonido de algo que se acercaba desde el bosque cambió. Ahora estaba en el claro, donde habíamos estado solo unos momentos antes. Me encontraba muy asustado y me lancé a correr, pero fui inmediatamente detenido por mi exnovia, quien susurró con urgencia: «No corras, provoca persecución». Hice lo que ella me ordenó y juntos, en silencio, retrocedimos por el camino de entrada. Nos movimos tan rápido como pudimos sin correr. Cuando llegamos a la calle, los sonidos habían desaparecido. «¿Qué crees que fue eso?», le pregunté. «No quiero hablar del tema», dijo con cara de piedra. Ella es 100% nativa americana. Entendí que sabía más de lo que dejaba ver. Pero independientemente de cuánto le insistí, nunca me dijo qué era. Hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. Todos los veranos desde que tenía 6 años, en 2012, iba a un campamento llamado Logican, en Los Pocanos, Lago Como, Pensilvania. El campamento tiene alrededor de 5,000 niños a la vez y tiene una reputación relativamente buena. Este verano anterior, 2012, me encontré con lo que creo que era un skinwalker o algo parecido. Para algunos antecedentes, muchas cosas realmente malas han sucedido en el campamento en los últimos 5 años. Mi instructor de patinaje fue expulsado y enviado a un asilo por volverse loco. Uno de los dueños vio algo en la calle y se estrelló contra un árbol donde se partió todo el cráneo por la mitad. También habían símbolos demoníacos tallados en el llamado Pozo de las Quemaduras. No pudieron averiguar quién lo hizo, sino que asumieron que eran jóvenes tratando de ser graciosos o los mismos consejeros, pero básicamente, aparte de estas cosas espeluznantes, es un campamento normal. Los jóvenes hacen tonterías como fumar marihuana, se escabullen, se involucran en lo que sea que no haría la gente normal. Era mi último verano en el campamento. Decidí hacer que valiera la pena. Iba a escabullirme tanto como fuera posible. La mayoría de la gente solo quería dormir. Las primeras noches me escabullía sola e iba a este pequeño pabellón en la parte superior del campamento para la recepción telefónica. Había un pequeño camino a través del bosque detrás de mi cabaña que básicamente estaba abandonado, pero era un camino directo hasta el campo superior y no tendría que preocuparme por ser atrapada, ya que está por encima del campamento principal. Durante 3 noches seguidas caminé hasta allí. La mejor manera de explicar la sensación de caminar, las partes boscosas, todas las noches, era una inminente sensación de fatalidad. Simplemente sentía que me estaban observando como si fuera a morir. Pero siendo la persona racional que trato de ser, me decía a mí misma: por supuesto que se siente como si estuvieras siendo observada. Hay animales, osos, etc. Así que continué, y en la tercera noche, mientras caminaba, sentí genuinamente la sensación de que iba a morir. Subí al pabellón que está en un campo plano y me quedé allí con mi linterna encendida hasta que llegó el amanecer. Finalmente regresé a la cabaña. La noche siguiente 2 tipos nos invitaron a mi amiga y a mí a ir a fumar, así que a las 2:30 de la mañana nos preparamos y salimos. Me sentí mucho mejor teniendo a mi amiga conmigo, y mientras bromeábamos y en general emocionadas, pensé que solo estaba siendo paranoica con lo demás. Nos dirigimos a un lugar que le decíamos la cantina, que es solo un gran pasillo ancho y vacío con cabinas alineadas a un lado y máquinas recreativas. Está completamente oscuro y como no tenemos servicio de luz en esa área, sabíamos que el baño se encuentra en la parte posterior del pasillo. A medida que avanzábamos hacia atrás, vemos una figura negra al final del pasillo, que es una media pared abierta hacia el exterior.
Gritamos como en broma y nos quedamos quietos. Empezamos a gritar: ¿quién es?, asumiendo que era un consejero o los muchachos. Nos acercamos tal vez a 2 metros y encendemos nuestras linternas. La figura corre hacia el baño. Esperamos afuera del sanitario durante 10 minutos confundidos. Nos preguntamos por qué no hemos escuchado una descarga del inodoro. Todo esto con risas, tratando de averiguar quién estaba allí y por qué se estaba escondiendo de nosotros. El baño no tiene ventanas ni otra salida que la puerta en la que estábamos parados afuera. Así que esperamos, y mientras contenemos la respiración tratando de escuchar cualquier sonido dentro del baño, como pasos o cualquier otro ruido, no hay nada. Finalmente, después de 15 minutos, contamos desde 3 y le decimos que se suba los pantalones en broma porque estamos por entrar. Ingresamos y no había nadie ahí. Ninguna señal de que alguien podría haber estado en ese lugar. Mi amiga y yo nos miramos, obviamente extrañadas, pero sin querer decir algo. Ella está más lejos de creer en cualquier cosa sobrenatural. Me dijo que corriera y no mirara hacia atrás. Cuando volvemos a subir a la cabina, vamos al baño y cerramos la puerta. Le pregunto por qué tuvimos que correr. Ella me mira más asustada de lo que nunca hubiera pensado verla y dice: si la apuntamos con la luz de nuestras linternas, ¿por qué todavía estaba completamente oscuro? No pude ver ninguna ropa, ni rasgos, ni nada más que el contorno de una persona. Pienso en eso también. Sonrío nerviosamente y digo que deberíamos irnos a dormir. No pude dormir en toda la noche y lo que podía pensar era que mi mente me jugaba una mala pasada, ya sea por estar en la oscuridad o estar cansada, como cuando ves sombras por el rabillo del ojo al estar cansado y no dormir bien. Con la esperanza de que este fuera un incidente aislado, voy por el campamento bromeando que anoche mi amiga y yo vimos a un skinwalker. Todos lo ignoraron, excepto los miembros del personal superior que han trabajado ahí más de 10 años, incluyendo el propietario. Simplemente me miraron, pero no como si estuviera loca o una adicta a la marihuana como las otras personas, sino como estuvieran genuinamente asustados. Esto me llevó de vuelta a otro aspecto. Cuando era más joven, la gente iba a buscar tesoros en el bosque, detectores de metales, palas, lo que sea. Mark, el dueño del campamento, afirma que en los años 80, un niño encontró algo que perteneció al campamento desde los años 50 y lo encerró en una pequeña caja negra. Si alguien podía localizar la caja, el que la encuentre les daría un premio de $5,000. Siempre pensó que era un mito, que el niño hiciera a muchos perder el tiempo con esa tontería. Por eso fue ignorado. Mis esperanzas de que el avistamiento fuera un incidente aislado estaban equivocadas. Cosas extrañas seguían sucediendo. Comencé a entablar una especie de romance con un chico y mientras estábamos observando las estrellas, escuchamos ruidos inexplicables y pequeños destellos de luz en el cielo. Sin embargo, no era demasiado extraño. Pero luego, una noche, cuando estábamos regresando de los campos superiores, mientras cruzábamos una llanura plana de tierra que termina en una caída de casi 2 metros, vimos una figura negra con ojos blancos, cabeza y hombros, mirándonos. El chico, al que llamaremos Ben, cayó al suelo y me bajó con él. Nos tumbamos en el campo y ambos estábamos aterrorizados. Fue entonces cuando supe que no era una ilusión ni nada de eso, porque ¿cómo podríamos ambos reaccionar a algo al mismo tiempo? Miramos hacia arriba y lo vemos escondido detrás de unos arbustos a unos centímetros más alejado de donde lo vimos. Nos levantamos después de unos 30 segundos y avanzamos con la esperanza de ver una persona, o incluso un oso sería más reconfortante. Corremos por la misma colina donde lo vimos y seguimos corriendo en esa dirección. Él se voltea hacia la cosa esa y, por supuesto, me doy la vuelta junto con él.
Y ahí estaba, una criatura. Era de unos 2 metros de altura, al igual que el negro puro sin rasgos de ningún tipo. Nos miramos directamente con esos escalofriantes ojos, casi como si fueran pequeños agujeros hechos en una sábana negra. En este punto empiezo a sollozar y decir: vamos a morir, esto no es humano, vamos a morir. Continuamos caminando hacia atrás mientras estábamos frente a esta cosa. La criatura se inclina donde al parecer hay una pequeña caja negra y simplemente entró, se metió en ella. Mi hipótesis es que es la misma caja que el propietario mencionó sobre esa búsqueda del tesoro. Pero eso podría ser una exageración. Básicamente terminé con una terrible sensación de fatalidad inminente y sollozaba. Ben me consoló repitiendo: era solo un conejito, era solo un conejito, era solo un conejito. Esto lo continuó diciendo durante un tiempo, que parecía que se lo estaba diciendo más a sí mismo que a mí. Traté de decir: no hay forma de que fuera un conejito, pero cada vez que comenzaba la frase, él solamente me miraba y decía: lo sé, pero tenemos que seguir caminando. Se quedó en nuestra cabaña, ya que no quería caminar solo después de esto, y durmió en el baño hasta que salió el sol. Corrió de regreso a su cabaña sin ser visto. A la mañana siguiente, después de que intenté hablar con él, estaba tan fuera de lugar que no pude tocar el tema. Hablé con el amigo con el que fue al campamento y me dijo que tuvo una experiencia similar a la primera que pasé, pero simplemente lo ignoró. Como era mi último año en el campamento, decidí que tenía más sentido para mí racionalizar lo imposible a pasar todas las noches divirtiéndome como mis compañeros. Lamentablemente, estos encuentros no terminaron. Casi se convirtió en algo normal, pero era mentalmente pesado. Así era para mí y para mi amiga. Todos dejamos en claro que, por la noche, debemos permanecer en áreas iluminadas y nunca estar en un grupo de menos 3 personas. Aún así lo veíamos. Cuando Ben y su amigo salieron con otro chico, igualmente lo vieron. Por supuesto, Ben me lo dijo y le pregunté al otro chico al respecto. Me encontraba algo feliz de saber que no me estaba volviendo loca, pero Ben comenzó a llorar diciendo que era solo su imaginación y que dejara de convertir ese ser en algo importante. Sin embargo, no salió por la noche unos cuantos días. Todos los avistamientos después de los que presenciamos eran aleatorios. Simplemente se movía rápido si lo veías, y yo me aseguraba de quedarme frente a él. El chico Ben tenía una navaja, y otra noche que ya estaba más tranquilo, mientras mirábamos las estrellas, había una farola cerca y un campamento central. Lo vimos de nuevo y sacó la navaja. Pensé que era idiota por creer que eso iba a funcionar, pero el mecanismo que tiene la navaja para salir en un instante, creo que se rompió y no salió. La criatura solamente nos estaba mirando de nuevo. En este punto sabía que no debía salir por la noche, pero de una manera realmente infantil estaba pensando en ello como un misterio que necesitaba resolver, como si hubiera sido elegida. Así que salí sola a pesar de que cada hueso de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Fui al bosque con mi linterna y una cruz, aunque ni siquiera era religiosa. Esperaba obtener respuestas, tal vez, o posiblemente no verlo. Lamentablemente lo vi. Después de esperar en el bosque por el que caminé con mi linterna, gritaba para mantener alejado a los osos. Apagué mi linterna, hice una oración que recordaba de cuando era más joven y me quedé en silencio. Pasaron 5 minutos y nada. En este punto estaba al borde de orinarme del miedo. Cuando encendí mi linterna, lo vi de nuevo. Figura negra, ojos blancos, penetrantes, sin hacer nada. Quizás un poco de movimiento, pero en sí, solamente me observaba. Regresé a la cabaña rápidamente diciendo las oraciones
y sé a ciencia cierta que me estuvo siguiendo por algún tiempo. Pude sentirlo. Me doy cuenta de que sueno loca, pero si estuvieras allí lo sabrías. Finalmente la sensación desapareció. Ben afirma haberlo visto con los ojos rojos en un momento mientras practicaba boxeo con sus amigos, como si pudiera ser algo capaz de luchar físicamente con una persona, pero nunca tuvo ningún encuentro de ese tipo, solamente esa sensación de muerte. El campamento a menudo se burla de la cultura nativa americana y, según mi investigación, se encuentra en la tierra de Lenape. No tengo idea de si algo de esto esté relacionado, pero también es el campamento más cercano al río Delaware, del que provienen muchas historias de skinwalkers. Sé que esto suena falso, pero realmente solo estoy tratando de procesarlo para poder superarlo. Llamé al chico Ben muchas veces, rogándole que hablara de ello, pero él se negó y no me dejó mencionarlo. Estoy casi a punto de llamar a uno de estos programas de investigación paranormal, pero no quiero parecer una loca. La cantidad de personas que terminaron viéndolo, incluso sin conocimiento de las experiencias de nosotros, me demuestra que algo tenía que haber estado allí. Otra cosa que vale la pena mencionar es que uno de los miembros superiores del personal, un hombre de 30 años, se enteró de lo que sucedió y nos trajo sal marina. Nos dijo que hiciéramos líneas en nuestras cabañas y que no saliéramos por la noche nunca más, a menos que él estuviera de guardia nocturna porque estaba armado. Realmente quiero justificarlo como histeria colectiva, falta de sueño o algo así, pero sé que eso no fue el caso. Si alguien tiene alguna información sobre lo que podría haber sucedido, póngase en contacto conmigo y le enviaré mi información. No entiendo qué era. ¿Por qué no nos atacó o nos mató? ¿Por qué ninguno de los otros grupos lo vio aparte del nuestro y algunos adultos? Simplemente esos pensamientos se meten terriblemente en mi cabeza. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.